Si se dan cuenta, casi en todas las parábolas que venimos considerando son palabras de Cristo, ¿no? ¿Qué mayor autoridad que las de Cristo? O sea, Dios habló a través de los profetas de Moisés, de Elías, de Isaías, Jeremías, pero Cristo vino y habló las palabras de Dios Padre, ¿no? Y qué mayores palabras que las de Él, porque a veces creemos solamente, por ejemplo, un texto de Romanos o de Efesios, de Colosenses, o los pasajes que nos convienen, ¿no? Pero Cristo habla de muchas cosas que hay que creerlas, ¿no? Y porque no las repite solo una sola vez, sino que están repetidas muchas veces. Cristo nos habló mucho de, por ejemplo, aquí en estos versículos, del asiento bema, que es el tribunal de Cristo. Nos habló del reino de los cielos, de cosas que están, digamos, escondidas a los hombres, pero que Dios quería revelarlas y las reveló a través de Cristo Jesús. Hay unas parábolas que están súper complicadas. Por ejemplo, hay parábolas que Cristo habla de la luz. La luz es lo de toda la creación. Es fundamental entender el tema de la luz. Claro que ahorita no es la parábola, pero digo que hay cosas tan complejas en las escrituras que hay que indagarlas. ¿Sabían que hay un libro que una persona escribió y que para leerlo, para que una sola persona pueda leer ese libro, necesitaría 200 millones de años para leer ese libro? Y adivinan cuántas páginas tiene ese libro. Tiene 10 páginas nada más. ¿Sí? Y de hecho, haciendo las cuentas de matemáticas, para que ahí se puede leer de 14 billones de formas ese libro, que para que una sola persona lo pudiera leer, y es de poemas, hagan de cuenta que son 10 páginas, el libro son 10 páginas, y cada página está recortada en cada renglón. Entonces, uno puede leer el primer renglón y pasar la siguiente, vamos a decir, la siguiente subhoja, y combinarse. Todas tienen frases que se pueden alternar y combinar, y todas las combinaciones posibles son más o menos 14 billones de combinaciones, solamente en 10 páginas. Son 10 poemas, y cada renglón del poema se puede intercalar con otro renglón. Y hicieron la cuenta que para que una persona pueda leer todas las combinaciones posibles, se ocuparían 200 millones de años para que una sola persona pueda leer un libro de 10 páginas. ¿Sabías que la Biblia funciona algo así? Se pueden interconectar versículos con versículos con versículos. Toda la mente de Dios está aquí en este libro. Toda la mente de Dios. ¿Quieres conocer antes de la creación? Vamos a estudiar la próxima semana unos temas súper interesantes. Si se les hace muy interesante estudiar Tribunal de Cristo, Segunda Venida de Cristo, Milenio, la Nueva Jerusalén, hay otros temas súper interesantes que están aquí en este libro y que aún científicos no pueden descubrirlas, y están aquí en las escrituras. Pero bueno, el tema que ahorita vamos a continuar es el de la parábola de los 10 talentos, y este tema nos habla principalmente del asiento bema, que es el tribunal de Cristo. El asiento bema, nada más como para que tengamos bien firmes esta idea, o bueno, esto que nos dice las escrituras, el asiento bema es para nosotros los salvos, el tribunal de Cristo. Todos los que nos presentemos ante el tribunal de Cristo no es para definir si somos salvos o no somos salvos. Todos los que nos presentemos ante el tribunal de Cristo somos salvos, es porque somos salvos, somos de Cristo, y por eso nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Recuerden que el Padre, a los que somos de Cristo, todo el juicio de nosotros se lo concedió al Hijo. Pero ahora no va a ser un juicio para ver si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Ese tribunal de Cristo va a ser en la venida de Cristo, ¿no? Hemos leído casi muchísimos pasajes que todos hablan que en la venida de Cristo va a ser el tribunal de Cristo, o la bema de Cristo, el asiento de Cristo. Y lo que es el juicio del gran trono blanco que aparece en Apocalipsis 20 es para los que no recibieron a Cristo. Ellos van a presentarse ante el gran trono blanco. Ahora Cristo en su venida va a traer dos juicios y dos tipos de personas nos vamos a presentar ante él. Primero es el asiento bema, el tribunal de Cristo. Nosotros somos arrebatados, le vamos a recibir en los aires, y ahí va a ser el tribunal de Cristo. Luego Cristo va a descender a la batalla de Armagedón, va a matar a los que se habrán congregado para pelear contra él, va a matar a todos sus ejércitos, y todas las naciones de los sobrevivientes van a ser congregados alrededor de Cristo. Cristo se va a sentar en su trono de gloria,
y todas las naciones de los sobrevivientes se van a congregar alrededor de él, y ahora Cristo los va a juzgar a ellos por sus obras también. Pero allí, eso está en la siguiente parábola de Mateo 25, después de la de los talentos. Por eso está 10 vírgenes, habla de la resurrección cuando nosotros nos presentamos delante de él. Los 10 talentos también habla de lo mismo, pero ahí va a explicar cómo va a juzgar las obras. Luego viene la parábola del juicio de las naciones, de donde separan los cabritos de los corderos, y es para los sobrevivientes de las naciones, y también los va a juzgar por obras. Dice que a unos los pone a su izquierda, a otros a la derecha, unos van a entrar al reino del Padre, que es el milenio. Ellos van a entrar al milenio, aún sin haber creído en Cristo, como son sobrevivientes, pero hicieron obras para su pueblo y por su pueblo, las hicieron a Cristo, pero a través de su pueblo. Y la parte de los cabritos los va a arrojar al lago de fuego. O sea, hicieron obras para Cristo sin haberle conocido, porque el Cristo les pregunta, ¿no? Dice, ellos le dicen, ¿y cuándo lo hicimos si nunca te vimos? Dice, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos, vistes que tenían sed, necesitaban un cobijo. Eso es en el tiempo de la persecución, porque está hablando del tiempo de la persecución, que habrá personas que los cobijaron, y ellos por sus obras de cobijar a los cristianos, a los judíos, ellos van a entrar a ese reino, van a ser los sobrevivientes. Los que, digamos que persiguieron también a los cristianos y a los judíos, claro que también tiene que ver la marca de la bestia, porque ahí no todos habrán puesto la marca de la bestia, van a ver quienes rehusaron y naciones que rehusaron ponerse la marca de la bestia. Pero bueno, ahí es donde culmina, digamos, la parte de los juicios que Cristo va a hacer sobre la tierra y va a empezar el reino milenial. Ahora, esta parábola, esta parábola habla de todos nosotros nos vamos a presentar ante el trono de Cristo, en el tribunal de Cristo, la bema, pero no es para definir salvos o no salvos, ¿sí? Esto sí hay que tenerlo bien presente, porque al final de la parábola dice que a unos lo arroja a las tinieblas de afuera, ¿sí? Entonces, pero ahí también, por eso les digo que hay otro tema que es de la luz, porque ¿qué es las tinieblas? La ausencia de la luz, ¿no? Vamos a ver que hay niveles de tinieblas que y tiene que ver con la presencia de Cristo. Las tinieblas más densas, donde de plano, aunque Dios es omnipresente, van a haber unas tinieblas donde Dios no está, o sea, de plano no está, y es el lago de fuego. Por eso es la separación eterna, donde Dios no está en ese espacio, ¿sí? Ahora, vamos a leer lo que dice 1 de Corintios 4. Vamos a ir leyendo del versículo 1 hasta el versículo 5 y lo vamos a ir comentando. Dice, así pues, 1 de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Desde ahí dice que los hombres nos tienen que tener por servidores de Cristo. O sea, ahí hay seguidores de Cristo y hay servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Ahí cuando dice administradores habla de economía, administrar la economía de Dios. Ya vimos el siervo ecónomo que administraba las cosas de Dios. Acá dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, este versículo es bien interesante porque les voy a leer el mismo versículo en otra versión. Dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahí cuando dice requiere es una exigencia que Dios va a pedir a los que son administradores, a los ecónomos, que son dispensadores. Pero ahora, ahí ese versículo 2 tiene muchas implicaciones. Dice que nosotros ya somos administradores, ¿sí? O sea, ya somos administradores y de lo que ahora se nos encomendó, tenemos que hacer hallados fieles con lo que se nos encomendó. El otro versículo que yo les acabo de leer dice, se exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahora, para ser salvos no necesitamos demostrar ser dignos de confianza, solamente necesitamos creer en la obra de Cristo. Pero con las cosas que Dios nos dio, que aparte de la salvación, tenemos que ser hallados fieles, o sea, tenemos que ser hallados dignos de confianza. Pero ¿para qué tenemos que ser hallados dignos de confianza?
para que se nos dé más. O sea, ya tenemos algo, tenemos que ser hallados fieles ahorita para ser hallados dignos de confianza. Eso ya nos coloca en una posición en futuro, que en un futuro se nos va a agregar más si somos ahorita hallados dignos de confianza. Versículo 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Aquí Pablo está diciendo que no es por obras que somos justificados, pero dice, ahorita no debemos de jactarnos o juzgarnos, de decir, soy calificado o descalificado, y dice que también, es lo que ya habíamos visto en la otra parábola, que no debemos de emitir juicios a los demás. Y aquí Pablo está diciendo, dice, pero el que me juzga, ¿quién va a ser? El Señor. O sea que Cristo sí nos juzga, ahorita en parte. Hay unas disciplinas que Dios dispensa ahorita, pero si nosotros ahorita no aceptamos esa disciplina de corrección a nuestras vidas, a nuestra alma, todavía va a haber un juicio en el tribunal de Cristo. Dice, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, este versículo 5, vamos a leerlo por frases. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Ese antes de tiempo lo divide, dice, hasta que venga el Señor. O sea, de cuando viene el Señor es no juzguéis antes de tiempo. ¿Cuándo sí se va a recibir ese juzgar? Después, ¿no? Dice, después de que venga el Señor, hasta que venga el Señor, es el tiempo de juzgar, pero ¿quién va a juzgar? Es Cristo, quien va a juzgar vivos y muertos, segunda de Timoteo 4, ¿no? Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Un capítulo antes de este capítulo, ¿de qué habla? De las obras probadas delante de él, el oro, la plata, las piedras preciosas, heno, madera y hojarasca, ¿no? Por eso acá dice que los corazones van a ser probados. Pero fíjense, en la parte final dice, y entonces, ese entonces no es antes de la venida de Cristo, sino viene Cristo, somos juzgados, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, cuando ahí dice su alabanza de Dios, no es que el Señor nos va a alabar, porque en la parábola que estamos considerando, ¿qué le dice? Bien, buen siervo, fiel en lo poco, fuiste fiel en lo mucho, te pondré. Esa es la alabanza que vamos o que tenemos que esforzarnos por recibir del Señor. Esa alabanza no es nada más de palabras, sino que va a ser también de hecho. Ya vimos que la Biblia habla de coronas eternas, de coronas celestiales, ¿no? De las guirnaldas que habla la Biblia, que va a conceder a los que vencieren. También habla de recompensas, ¿no? Que son diferentes a las guirnaldas o a las coronas eternas. Habla de recompensas por nuestro obrar en Dios. También habla, ahora sí que habla de galardones eternos. Los galardones eternos también Dios los va a conceder, pero en la venida de Cristo. Apocalipsis 2 y 3 habla de muchos galardones. También la Biblia habla de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que, y hay en Mateo 5 y hay en Apocalipsis. Mateo 5 están las bienaventuranzas del Sermón del Monte y hay otras más en los evangelios. Y luego en Apocalipsis están 7 bienaventuranzas. Todas esas en conjunto es la alabanza que aquí dice este versículo que nosotros debemos de esforzarnos de recibir de Dios, ¿sí? Ahora, el pasaje que acabamos de leer de Efesios, en el tiempo de la alabanza de lo que oramos, ¿qué leíamos? Dice, en él, asimismo, nosotros tuvimos herencia, ¿no? Entonces ahí dice, tuvimos en algo pasado. ¿Por qué lo dice? Porque cuando recibimos a Cristo, automáticamente por ese recibirle, nosotros ya tuvimos una herencia, o sea, fuimos adoptados, hechos hijos de Dios, y entonces por ser hijos tenemos una herencia, tenemos parte de una herencia que Cristo consiguió para nosotros. Y también dice que la finalidad de esa herencia, él dice para que seamos alabanza de su gloria. La finalidad de la cual Dios nos imparte de su herencia es para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Nos quedamos la vez pasada en los bienes que Dios nos concede en esta era, ¿no? Pero también veíamos que también la Biblia habla de bienes venideros.
También lo que leímos en Efesios 1 dice que a Cristo Dios lo puso por cabeza de todas las cosas, no solo en este siglo, y dice, sino también en el siglo venidero. O sea, está hablando de un siglo ahora y del siglo venidero. El siglo ahora se va a terminar hasta la venida de Cristo. Cuando venga Cristo y aparezca en los cielos, se va a iniciar el siglo venidero. Por eso, ahora en este siglo tenemos bienes impartidos de Dios, pero en el siglo venidero se van a impartir otra parte de esos bienes venideros. Tenemos ahora parte de la herencia, pero la herencia va a tener una segunda parte en la venida de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a leer lo que dice en la parábola. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí vemos cómo dice que cada uno le da conforme a su capacidad. Ahora, la palabra conforme, ¿se acuerdan otro pasaje en Romanos 12 que dice que no os conforméis a este siglo? Pero entonces, si no nos conformamos a este siglo, quiere decir agarrar la forma de este siglo, sino que debemos agarrar la forma de Dios, de Cristo, ¿no? Y acá dice que cada uno le da conforme, o sea, de acuerdo a la forma de la capacidad. ¿Se acuerdan que en la parábola de las 10 vírgenes vimos que el alma es una vasija, ¿no? Ahora, dentro de las vasijas se pueden agrandar. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que está en Primera de Reyes 4, cuando dice que una viejita debía mucho dinero, una viuda, perdón, debía mucho dinero y que le iban a recoger a ella y con sus hijos, ¿no? Y entonces ella recibe una indicación, dice, enciérrate, dice, y llena los cántaros de aceite, ¿no? Dice, y ve y pide a todos tus vecinos cántaros. Y entonces dice que el aceite cesó hasta que ya no ocupan las vasijas, ¿no? O sea que el aceite hubiera prolongado si las vasijas se hubieran ampliado, ¿no? El Dios multiplicar el aceite depende de nosotros o de Dios. O sea, Juan 3 dice que Dios nos ha dado al Espíritu de Dios sin límites. Pero entonces, ¿de quién le corresponde esa capacidad? De nosotros, ¿no? Depende de cómo nosotros bebemos del Espíritu de Dios. Por eso en Apocalipsis, en Isaías también dice, el que tenga sed, beba gratuitamente, ¿no? La indicación del rey Asuero en su fiesta, en la de Esther, que dijo, voy a repartir vino y den sin límites, que quien quiera saciarse de este vino con poquito, que coma poquito. El que quiera beber mucho, que beba muchísimo. ¿Quién puso el límite? ¿Mande? Ándale, el que no quiera beber. Ajá, exacto, esa era la indicación. El rey Asuero dijo, voy a repartir vino en mi fiesta, todos están convidados. Y dijo, y no den con límite, dice, den sin límite. O sea, ahí, ¿qué está pasando? Que el límite, ¿quién lo está poniendo? El que toma, ¿no? El que bebe. Cristo dijo, si tú tienes sed de mí, ven y bebe. O sea, hay muchos que con poquito se sacian, pues eso es lo que reciben. O sea, Dios da el Espíritu sin límite, sin medida. Ahora, la capacidad es algo que se tiene que ir anchando o amplificando. Pero bueno, Dios llama a estos siervos y los siervos, el Señor ve cierta capacidad en los siervos, ¿no? Dice que a uno le da 5, a uno le da 2 y a uno le da 1 talento, ¿no? Ahora, el Dios darles o delegarles fue conforme a su capacidad. Dios también no juzga el hecho de la capacidad, ¿no? O sea, porque Él también, en cierta manera, nos da la capacidad. Nosotros bebemos de Dios, pero ¿quién pone la sed de nosotros? Dios mismo. O sea, la Biblia enseña que Dios pone el querer como el hacer. E incluso cuando Dios pone el querer, nosotros tenemos que aceptar ese querer, ¿sí? Por eso en Mateo 23 dice Jesús, yo quise, pero ustedes no quisieron. O sea, hay gente que no quiere nada con Dios, entonces Dios no les puede obligar, ¿no? Pero ahora dentro de los que nosotros ya quisimos algo con Dios, podemos querer más. O sea, por ejemplo, ya hemos visto, ¿no? Cómo Dios usó a Pedro y usó a Pablo, pero a cada uno lo usó conforme a su capacidad. Pero noten que Pedro era pescador, o sea, toda su vida se dedicó pescando. Pablo, ¿qué era? Todos los días estudiando, indagando. Entonces, Dios les dio conforme a su capacidad. A Pedro le dio una capacidad, a Pablo otra capacidad, pero también ¿de qué dependió esa capacidad? De ellos, ¿no? Entonces,
Pedro escribe apenas 2 epístolas y apenas un poco del Evangelio de Marcos. Y Pablo escribe casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Pedro dice, he leído las cartas de Pablo y escribe cosas que son muy difíciles de entender. O sea, esa capacidad Dios se las dio, pero también ellos la explotaron, ¿no? O sea, porque por eso la parábola dice, les dio 5, vayan y negocien, trabajen esta capacidad, o sea, trabaja esta forma, trabaja esta capacidad para contener más de Dios, porque de eso se trata, trabajar y esforzarnos para contener más de Dios, o sea, que nuestros recipientes se enchance para recibir más aceite, para recibir más de Dios, ¿sí? Ahora, dentro de las cosas que hemos recibido de Dios, hay que notar que hay bienes venideros y bienes de esta era. Dentro de los bienes venideros hay bienes que son gratuitos por gracia y hay bienes de Dios que Dios nos da, pero es como una recompensa. Por ejemplo, en Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Allí Colosenses 3:24 dice que hay una recompensa, parte de la herencia, por servir a Cristo. O sea, Efesios 1 nos habla de que en Él ya recibimos una herencia por gracia, solamente por estar en Cristo, porque Cristo está en nosotros, por recibirle, ya tenemos una herencia, ¿cuál es? Formar parte de la iglesia, del cuerpo, de entrar a ese reino venidero que Cristo va a traer en su segunda venida. Pero este pasaje de Colosenses 3:24 ya está diciendo, dice, un versículo antes dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y entonces en ese contexto dice lo siguiente, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea que esa recompensa de esa herencia es por el servicio, ¿no? Y hacerlo de todo corazón. O sea que hay una parte de la herencia que es por gracia y hay una parte de la herencia que no es por gracia, esa sí está condicionada a un trabajo por el Señor. Ahora, vamos a abrir Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 3. Muchos confunden esta parábola con la parábola que está en Lucas, que habla también similar, muy similar, pero en lugar de talentos dice minas. Pero en las minas, cuando las comparemos, esa parábola dice algo muy similar, pero muy diferente, a la vez muy diferente. Porque la parábola de las minas habla de la salvación, que es la parte que es dada por gracia. Y la parábola de los talentos habla la parte que es dada por nuestro esfuerzo, por nuestras obras en Dios. Y esas dos partes las vamos a ver ahorita en este capítulo, en Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, noten que aquí dice una sola cosa que nos fue dado a todos en común. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Miren, hay cosas que recibimos todos en común y es totalmente por gracia. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la gracia que todos hemos recibido en común. Ahora, en esta unidad hay una cierta armonía, ¿no? Hay armonía, me refiero a en que en la unidad, en lo que a todos nos es dado en común, hay unidad, pero en lo que nos es dado en diferente hay diversidad. En eso hay diversidad, porque luego dice el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, noten aquí otra vez lo que dice la parábola de los talentos, que les dio conforme a su capacidad. Acá dice que nos fue dada una gracia. Cuando dice una gracia, quiere decir que lo que nos fue dado, ni aun eso es por nosotros. Pero sí dice conforme a la medida del don de Cristo. Acá ya está hablando de una medida. La medida es del don de Cristo, ¿sí? O sea que aquí ya va a empezar la diversidad de lo que Pablo va a hablar. Versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué dice la parábola en el verso 15? Que el hombre se fue lejos. Aquí ese se fue lejos es lo mismo que aquí dice Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad.
Pero ahora, después del versículo 8, ese versículo 8 es el parteaguas entre lo que nos fue dado de una manera singular, igual a todos, y de la otra parte que nos fue dado en diversidad, conforme a su gracia. Dice versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí está el propósito de Cristo por el cual se hizo hombre. Dice, para llenarlo todo. Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estas son las capacidades que Dios da ahora, pero ya estas ya no son por gracia, sino es conforme a la medida del don de Cristo. Pero aún estas dones que son dados por gracia se tienen que potenciar y desarrollar, ¿sí? Ya vimos cómo todos al menos tenemos un talento de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, ¿qué vimos? Que Dios nos manda a todos, sí, de hacer discípulos, o sea, ser maestros de otros, ¿no? Pero dentro de ese enseñar, que la Biblia dice que nosotros nos debemos de esforzar por no ser neófitos, también la Biblia habla de que a uno les impartió el don ministerial de maestro, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, obra, ¿no? O sea, todos debemos de hacer esa obra de evangelizar, de hablar de Cristo, ¿no? Pero a uno le dio mayor capacidad, que es el don ministerial del evangelismo, ¿no? Pero entonces aquí dice que él mismo constituye, dice, y el propósito es para perfeccionar a los santos. Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la dedicación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, verso anterior dice que Dios da conforme a la medida del don de Cristo, ¿no? Pero acá dice que todos debemos de llegar a una medida que es la estatura de la plenitud de Cristo. Dios hizo el cuerpo para contener algo de Dios. Obviamente nuestro cuerpo contiene el alma y el espíritu. Dios quiere habitar dentro de nosotros con toda la plenitud de su deidad. Cristo es nuestro precursor en ese aspecto. Aquí cuando dice la plenitud de Cristo está hablando de Cristo hombre, no de Cristo como Dios. Como Dios no necesita tener plenitud porque Él es la plenitud. Pero Filipenses 2 se despojó de toda la deidad. Colosenses habla de que fue lleno, que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es la estatura que Dios quiere que lleguemos, que Dios habite con toda su plenitud dentro de nosotros. El propósito de Cristo es llenar todo de luz y Dios llenando, hablando a esa creación, hablando y formando luz. Por eso este pasaje de Efesios dice que Cristo vino para llenarlo todo de Dios, porque Él quiere entregar una creación que ame a Dios. Dentro de esa creación hubieron seres que no quisieron nada de Dios, se rebelaron contra Dios, ¿no? Ahora Cristo se va y entrega esa luz, la entrega al hombre, dice, ustedes son la luz de este mundo. Y como parte de esa luz, dice, las tinieblas no van a poder contra ustedes. Pero no solamente Dios nos dice hagan esto, sino que nos equipa ahora, nos equipa con esos talentos para nosotros irradiar la luz de Dios que está puesta en nosotros para irradiar esa oscuridad. Por eso crean, en todas las galaxias pone soles y bajo los soles pone constelaciones, pone sistemas solares que alumbrar, que iluminar. Los soles, en Corintios dice que seremos como las estrellas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos da una capacidad de alumbrar. Hay soles de más capacidad y de menor capacidad para alumbrar, para llenar otra vez esa oscuridad con la luz de Dios, irradiar esa luz en adoración a Dios, porque todo lo que Dios nos da lo tenemos que regresar nuevamente a Dios. Entonces, ese es nuestro colaborar con Cristo para que todo sea lleno otra vez de Dios. Por eso es que dice que reparte a los 5 ministerios, nos da los 9 dones, nos da los 7 dones del Padre en Romanos 12. Nos equipa de toda esa gloria de Dios, de toda parte de esas riquezas. Y si ahora somos fieles, dice, en la era venidera, Dios nos aumentará esa parte de poder contener algo de Dios, pero poder también irradiarla o expresarla. El versículo 15 dice de la parábola, a uno dio 5 talentos, a otro 2,
a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Esa es la ascensión de Cristo. Verso 16 dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué quiere decir? Que amplió su capacidad. ¿Cómo lo hizo? Negociando, trabajando en ese talento que él recibió, ¿no? Ganó 5 talentos. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Qué pasó con este? Amplió también su capacidad. Primera de Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice, procurad abundar en ellos. O sea, esta es la procuración que nosotros tenemos que hacer, abundar en ellos, o sea, en abundar en las cosas de Dios para edificación de la iglesia, porque Cristo está edificando, ¿no? Está haciendo una casa, está haciendo un templo, está construyendo una ciudad, y nosotros podemos participar y más bien debemos colaborar con Cristo. Cristo vino, entregó su vida y todo, ascendió y nos delegó lo mismo que el Padre le había delegado al Hijo. Cristo se fue y también nos los delega ahora a nosotros. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, miren, noten esta frase, dice, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Se acuerdan que uno de los discípulos le dijeron a Cristo, aumentanos la fe? Hay otra parábola que dice, la fe es como el grano de mostaza, pero no en el aspecto de pequeño, sino en la capacidad de crecer, 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 crecer. A eso se refiere que la fe como semilla de mostaza, en la capacidad de crecer, de crecer. La fe, como una hortaliza pequeña, Dios le da la capacidad de pasar de ser hortaliza a constituirse un árbol, de salir de sus límites, ¿sí? Dios creó la hortaliza de la mostaza y la puso entre todas las hortalizas para que viéramos la capacidad que Dios nos puede dar de nosotros crecer en esa fe. Acá dice, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí habla de una forma, conforme es algo que se está formando, ¿no? Algo que se está moldeando, como un barro que está siendo conformado, ¿sí? Luego a la medida, una vasija, ¿no? Una medida de la fe. Pero dice que eso se tiene que hacer como usándolo. Es como decir, yo quiero que Dios me use orando, no sé, por sanidad por los enfermos, ¿no? Que Dios me use en sanidad por los enfermos. Si no usas esa medida de la fe, de ese deseo, de Señor, yo quiero que me uses, no lo usas, o sea, no lo haces, eso no puede crecer, o sea, miren, en mi poca experiencia de orar por enfermos, muchos no han sanado y otros han muerto. Para que no, o sea, digo, no es mi mayor anhelo estar orando, buscando enfermos, digo, o sea, honestamente, pero si surge la necesidad y hay que hacerlo, lo hacemos, ¿sí? Y solamente una vez me pasa algo bien interesante o chistoso porque yo oré por una persona, ya estaba el diagnóstico de cáncer y todo, y oramos por la persona y sanó, y yo le dije a ella, le dije, ore, usted ahora dígale a su hermana que vaya y se haga nuevamente los análisis confiando en que Dios puede hacer algo. Era con la que me iba a cortar el cabello antes. Y entonces ella fue, la persona ya estaba casi desahuciada. Se hizo otra vez los análisis y desapareció el cáncer. ¿Saben cuál fue el producto de eso? Que la familia quiso escuchar de Dios. Yo tenía como 16 años tal vez. Con decirles que oré una vez por un muerto y el muerto no resucitó. La verdad, oré por un muerto y no resucitó, pero ¿saben cuál fue el producto de esa sanidad? Que a mí y a mi hermano, a Rafa, nos dijeron, vengan y predíquennos. ¿Saben cuántos se juntaron en esa familia? Como 15, 20 personas. Yo estaba apenas, no, digo, conocía del Señor, que yo les diga, yo recibí a Cristo, yo por mí mismo, fue a los 10 años y medio o 11. Yo a los 16 oré por, no eran como 14 años yo tenía, y oré por esa señora, y su hermana sanó, o sea, ya tenía el diagnóstico de cáncer, le dije, vaya y hágase otra vez que se haga el diagnóstico y sanó. ¿Cuál fue el efecto? La salvación de una familia. ¿Por qué se va a hacer el propósito? O sea, en los evangelios ustedes van a ver que Cristo sanaba, pero era como algo que hacía de paso, ¿no? Él predicaba y de paso un enfermo se la atravesaba y lo hacía para demostrar el poder de Dios. Pablo dice, yo les vengo a predicar, pero no solo con palabras, sino con el poder de Dios. En las epístolas nunca van a escuchar de cómo
yo sané, yo hice esto, yo hice el otro. O sea, no, esos testimonios los decían en la iglesia y todo. Ellos hablaban la doctrina de Dios, pero en la práctica, Pablo estaba predicando, ¿no? Y un etíope cae de la ventana, se muere, y ahí mismo lo resucita. Pedro predicando a multitudes y con su sombra sanando, ¿no? Hacía una enorme hilera y al atardecer con su sombra pasaba y sanaba a todos, ¿no? Porque Cristo nos manda a ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice aparte? Dice, y echen fuera demonios y sanen los enfermos. O sea, aunque yo no tenga el don de sanidad, si yo oro por enfermos y lo ejercito, de entrada nadie tiene como tal que diga, es mi don y yo es mío, yo puedo sanar a enfermos, así no. El don es de Dios y es como la llave, ¿no? Cuando tú lo necesitas, abres la llave y el poder o el fluir sale. Pero no es obra de nosotros, sino somos solamente el medio, ¿sí? Ahora, por eso este pasaje dice, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, la fe puede ser minúscula, como un grano de mostaza, pero si tú oras, dices, si por una montaña que se vaya al mar, va a pasar, o le dices a este sicómoro, desarráigate y muévete, va a pasar. No habla de que lo hagamos a diestra y siniestra, tu montaña, muévete y porque quiero. No, o sea, no esas cosas, no, habla de algo más profundo que eso, ¿no? Pero acá tenemos que usar las cosas que Dios nos dio como ese poder de Dios para manifestar la luz de Dios en las tinieblas, ¿sí? Vamos a predicar de Cristo, pero Dios de paso nos da el poder para crear, por decir, no crear, manifestar el poder creador de Dios. Verso 7 dice, si de servicio, en servir. O sea que también ese es un don que Dios da, ¿no? El del servicio, dice, hazlo en servir. ¿Cómo se aumenta la capacidad? Sirviendo. El que enseña, ¿cómo se aumenta la capacidad? Dice, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, fíjense que aquí, que a Dios a algunos les da, ¿no? Qué bueno que todos nos diera este don, ¿no? Dice el que reparte con liberalidad, pero si Dios te va a dar la capacidad de repartir es porque te va a dar todos los recursos para repartirlos, ¿no? Habrá alguien por allá que está diciendo, Señor, dame el pan nuestro de cada día. Y es válido, es una oración que Cristo nos enseñó a hacer, ¿no? Pero Corintios, en Pablo dice, ustedes esfuércense a abundar para buenas obras, ¿no? O sea, que tú digas, Señor, no solo dame el pan de cada día, dame la panadería para yo salir y repartir el pan a los que necesitan, ¿no? O sea, ya no solamente, Señor, dame a mí, sino ahora úsame para yo ser el medio para repartir ese pan, ¿no? No solamente me des el pescado, dame el mar y yo me encargo de repartir el mar que tú me diste, los peces, ¿no? O sea, sí cambia un poco, por eso acá dice el que reparte con liberalidad. Ahora, este versículo, por eso les digo que todo se tiene que aumentar. ¿Y cómo se hace? Haciéndolo. Por ejemplo, la viuda que tenía 2 blancas, ella inició con algo. Por ejemplo, nosotros podríamos poner de pretexto, es que no tengo, ¿cómo voy a ayudar a alguien que necesita? Haz con lo poquito que tienes. Por ejemplo, si esa viejita hubiera dicho, es que no tengo para darle al Señor, pues ahí se lo queda, ¿no? Y Dios da pan al hambriento, o sea, la mujer no se va a morir de hambre, ¿sí? Pero ella tuvo fe de que eso lo iba a hacer para Dios, con un corazón de amor para Dios, y Cristo miró ese corazón. Ten por seguro que Dios le multiplicó abundantemente eso, y a lo mejor la viejita, si con 2 blancas fue fiel, en lo mucho también, ¿no? Le entregó a lo mejor más y la viejita iba y daba y daba. No lo sabemos, ¿no? Pero es eso que dice, ¿cómo se aumenta el don y las gracias? Haciéndolo, ¿sí? El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por eso, Colosenses dice, todo lo que hagamos, no lo hagas hacia un hombre. Ay, es que esto es para un hombre, ¿qué se va a gastar? He escuchado algo bien chistoso que muchos dicen, es que ¿para qué le doy tanto? Si ya se compró unos tenis raros, no sé, es un ejemplo a lo mejor raro, ¿no? Pero he escuchado gente que dice, es que yo no doy porque ese ya tiene, o sea, yo tengo menos que ese, ¿no? ¿Para qué doy? O a veces Dios les pone el corazón, dale a fulano, a perengano, o sea, aquí lo que Dios dice es, solamente hazlo, o sea, y por eso al final dice, con alegría. Colosenses dice, hacedlo como para el Señor y no a los hombres, sabiendo que vamos a recibir como recompensa una herencia por servir a Cristo, o sea, no al hombre,
no a una persona, no al necesitado, sino a Cristo. ¿Sí? Por eso el Proverbios enseña, dice, honra a Jehová con tus bienes, pero también dice, cuando veas un pueblo necesitado, dáselo como a Dios. Dice, yo no soy deudor de nadie, ¿no? A muchos les pagan en esta era, porque en la era venidera, pues a lo mejor se van al lago de fuego. Pero en esta era se los paga. ¿Para qué? Yo no soy deudor de nadie. En el lago de fuego, Señor, yo te lo pagué en la tierra. Y yo no soy deudor de nadie, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Pero a nosotros nos va a conceder en esta era, pero también en la era venidera, ¿sí? Por eso Mateo dice, cuando des limosna, hazlo como en secreto, dándoselo al hombre, pero como una ofrenda para Dios. Dice, y tu Padre que está viendo tu corazón en secreto, lo va a hacer en público. Parte lo hace en esta tierra y parte lo va a hacer en la era venidera. Romanos 15:26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, porque también hay principios, ¿no? Dice, primero dalo a los pobres de la iglesia y luego si sobra dáselo a los de afuera, ¿no? Pero acá dice, versículo 27, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahora ahí ya vimos cómo habla de los bienes espirituales, bienes materiales, y aquí dice que somos participantes. Participar es ser activo, ¿no? Dentro de los bienes. Pero luego dice, debes ministrarlo. O sea, cuando dice ministrar es el servicio. Servicio a Dios, que a veces también lo tenemos que hacer hacia los hombres. Pero todo ya vimos que es para la alabanza de la gloria de Dios, ¿no? Los pasajes que leímos dice, cuando lo hacían, dice, esa gente recibía de esa persona como de Dios y daban gloria y daban alabanza a Dios. Ahora, en la parábola, verso 18 de Mateo 25, dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, ¿qué representa la tierra en la Biblia? Representa personas, ¿no? Pero representa algo que es de este mundo, no es algo celestial, sino algo de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que este siervo malo y negligente, de todos modos hizo un esfuerzo. ¿Por qué? ¿Qué dice? El que había recibido uno fue y cavó. Cavar sí requiere un esfuerzo, ¿sí o no? O sea, ¿quieres plantar algo? La verdad, estás en el sol con tu pico y de todos modos es un esfuerzo, pero dice, es un esfuerzo en la tierra, o sea, los dones que recibió los puso en la tierra. Hay muchos que tenemos dones, no sé, de muchas cosas, ¿no? De lo que ya vimos en Romanos, en Efesios, y en lugar de ponerlos a Dios, los ponemos sobre esta tierra. Ah, Dios me dio la capacidad de hacer riquezas, pues vamos a hacer más riquezas para comprar un yate, una supermansión en Hawái, Miami, para viajar más por todo el mundo, ¿no? Entonces lo estamos poniendo en la tierra, no se lo estamos regresando a Dios. Léanse la epístola de Juan, cuando en la tercera epístola de Juan escribe a Gallo, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y lees toda la carta. Gallo era alguien que recibía a los hermanos y los impulsaba a la predicación del evangelio, ¿no? Hay un versículo que está, no lo busquen, está en 1 de Corintios capítulo 8, cuando dice que Pablo fue a Macedonia y predicó. La iglesia de Macedonia era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no tenían casi ni más que para su propio sustento, dice el capítulo. Y dice que los hermanos, aún así en su pobreza, recogieron una ofrenda, dice, porque queremos colaborar con tu obra, Pablo. Y dice que Pablo se estaba rehusando a no recibirles la ofrenda. Dijo, no se las quiero recibir, o sea, de verdad no, porque pues, sabía de que ellos... Y dice, y le rogaban a Pablo ser participante de su ministerio, o sea, colaborar con él. O sea, esa iglesia tan pobre, porque fíjense lo que dice el versículo más adelante, dice, necio, dice, debiste haber dado, aunque sea tu talento, a los banqueros, para yo a lo menos recibir un interés. Esos hermanos de Macedonia no se iban a predicar como Pablo en el sol, o sea, en angustias, en hambre, pero dice, nosotros queremos hacer esto, dice, para ser participantes de lo que tú estás haciendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ofrendamos a Dios en la iglesia, o ofrendamos a Dios a través de un pobre, o hacemos algo para decir, no solamente el dinero, sino el tiempo también, porque Pablo tenía colaboradores, no le daban dinero, pero le apoyaban escribiendo cartas, visitando a la gente, visitando a los hermanos, lleva este mensaje a los hermanos de la iglesia de no sé dónde. Entonces,
Pablo era el que estaba explotando su ministerio y otros lo estaban colaborando con él, estaban metiendo su tiempo a un interés para Dios, para producir un fruto para Dios, ¿sí? Otros lo hacían de otra forma, pero aquí yo lo que quiero que vean es que dice que de todos modos, se hizo un esfuerzo. ¿Para qué? Para esconderlo en la tierra. Y de todos modos, se lo estaba guardando intacto a su Señor. Ahora, este pensamiento es el pensamiento que actualmente en la iglesia gobierna a muchos. Dicen, pues es que yo soy cristiano, ya recibí al Señor y lo estoy esperando, pero ¿cómo lo estás haciendo, no? O sea, estamos esperando al Señor, decimos que amamos su venida, pero pues mientras no viene, pues vamos no sé, o sea, por decir 7 días de la semana, mínimo hay que darle el diezmo, ¿no? El diezmo del tiempo también. El día tiene 24 horas, hay que entregarle un diezmo al Señor del tiempo, no solamente de dinero, sino del tiempo también, o de las cosas que Él nos da. Pero, o sea, nos gastamos todo nuestro tiempo en nosotros mismos y nada para Dios. O sea, no le estamos entregando ni lo mínimo que Dios pide, que es el 10%, ¿no? No del dinero de nuestra vida. O sea, es el esfuerzo de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestras intenciones, mínimo. Por eso les digo, debemos de hacer lo mínimo, es meter a intereses nuestra vida para que en ese momento Dios pueda decir que no somos necios, malos y negligentes, porque dijo, a lo menos lo hubieras metido a los banqueros para yo recibir mis intereses, pero dicen, ni eso hizo ese, todo se lo gastó en sí mismo. Vamos a regresar a la parábola. Verso 19 dice, después de mucho tiempo, miren que Dios les dio mucho tiempo a todos para trabajar. Hasta ahorita llevamos casi 2000 años, ¿no? Nos ha dado 2000 años desde que Él se fue para que los siervos que hemos recibido los talentos de Dios, trabajarlo, laborar algo para Él, después de mucho tiempo. Eso es hablando en términos globales de la iglesia, pero en términos de nosotros nos da Salmos, que dice 70, 80 años, y a unos, Génesis dice 120 años, ¿no? ¿Sí? O sea, nos da mucho tiempo para laborar algo para Él. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahora, ¿este arreglar cuentas cuándo es? Cuando regrese, ¿sí? Lo que ya leímos al principio, en el regreso del Señor, es cuando va a ser el asiento bema, que Él va a pedir cuentas de todo lo que hicimos, no para salvación, para definir si somos salvos o no, pero para ver qué hicimos nosotros con lo que Él nos dio, ¿sí? Dice, arregló cuentas con ellos. Verso 20 dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ahora noten que esos talentos mostró algo, la capacidad del siervo, pero ¿para quién era el producto? Para el Señor, ¿sí? O sea, y el Señor lo recompensa dándole más, ¿sí? ¿Por qué? Es lo que les digo, hay bienes en esta era y hay bienes en la era venidera. En esta era hemos recibido muchas cosas. Si somos fieles ahora en la era venidera o el siglo venidero, en la venida de Cristo, pueden ser aumentados, Dios nos puede dar más, pero vamos a ver que también Dios nos puede restar de lo que Dios nos dio. No nos resta salvación, pero nos resta ese gobierno con Él o de ese reinar juntamente con Cristo. Verso 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora ahí cuando dice sobre mucho, quiere decir lo que ahorita trabajaste es para mí, yo soy dueño de muchísimo y te puedo poner infinitamente sobre mucho. Pero Dios, ¿qué quiere? El esfuerzo de nuestro corazón, ¿no? Por eso les digo, el diezmo no es dinero, es nuestra vida, o sea, esforzarnos por regresar algo para Dios. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, ¿para qué era? Para labrar la tierra, ¿no? ¿Y para quién lo iba a hacer? Para Dios. O sea, cuando dice labrar, ahí cuando vean, luego lo vamos a ver, pero ahí la palabra es ministrar o servir. Lo puso para servir. ¿Servir qué es? Adoración. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en adoración a Dios. Luego vamos a ver varios aspectos de la adoración, pero aquí en esencia dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahí están los bienes venideros. ¿Y qué le dice? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor? Salmos 45, que el Dios Padre le dijo, tú vas a ser rey, dice, y habla de las bodas de Cristo, ¿no? Habla del reino milenial, ese es el gozo del Señor. Vamos a ser parte del gozo del Señor cuando Él sea rey
sobre toda la tierra cuando toda rodilla se dobla y toda lengua le confiese. ¿Sí? Ese es el inicio del gozo del Señor. Luego viene la Nueva Jerusalén, donde todos vamos a entrar parejos. Ahora sí que parejo, pero en el reinado de Cristo no. En el reinado de Cristo muchos vamos a entrar, pero con capacidades diferentes de almacén de Dios, de contener a Dios y de servir a Dios. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, noten este versículo comparado con el anterior. El Señor les dijo algo diferente a los dos. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí no importa la cantidad, del Señor es dueño de todos los talentos. O sea, para que él, me diste más, ya soy más rico, ¿no? No, o sea, el que le dio 2 no sumó nada a su riqueza, ni el que le dio 5. Les dio eso porque era la capacidad que ellos podían trabajar. Pero Dios vio el esfuerzo de los dos. El esfuerzo de los dos fue el mismo para el Señor. Los dos se entregaron al doble. ¿Qué les quiero decir? Dios manda a todos evangelizar, ¿no? Pablo le dice, haz obra de evangelista. Claro que a lo mejor nosotros en ese obrar, en ese esfuerzo, nada más ganamos a nuestra familia, a nuestros padres. Sí, es un esfuerzo. A otros Dios les dio una gracia más grande, como Billy Graham, y predicó a millones y millones y millones y millones de almas. La encomienda fue la misma. A lo mejor uno hizo una labor de ir a la sierra y en la sierra no había millones, ni había una gran televisora que anunció. O sea, a lo mejor en la sierra habían solamente 20 personas y ese fue fiel en ir y trabajar en la sierra cada domingo, Los dos fueron fieles con una misma obra. Dios dio capacidades diferentes. A uno le dio una capacidad y a otro le dio otra capacidad, ¿cierto? A uno le dio la capacidad de 1 y a otro de 5. La recompensa aquí es igual, ¿sí? Aquí noten que la recompensa es igual porque hay algo que sí diferencia, que es la parábola de las minas, donde sí dice, uno entregó 5, pues bueno, tú también sé sobre 5 ciudades, otro entregó 10, bueno, pero a todos les había dado lo mismo, una mina. Se los digo porque hay que hacer la comparativa para entender que está hablando de los dones que Dios da conforme a la gracia de Dios. Yo me esfuerzo, pero aún así yo con mi esfuerzo, yo no puedo merecer los dones de Dios, pero Dios ve la capacidad, ¿no? Dice, bueno, tiene más capacidad, le doy más, ¿sí? Pero noten aquí que a los dos les dijo lo mismo, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es exactamente la misma promesa que les da a los dos, ¿no? O la misma recompensa. Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Noten aquí que dice, te conocía, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora, cuando él dice, te conocía que eras hombre duro, no lo conocía en realidad bien, porque no sabía que también era un hombre justo, que era un hombre dadivoso también, que era un hombre que recompensaba, solamente sabía que era duro, ¿no? Como muchos piensan, no, es que Dios es malo, ¿no? Pues conoces, no sé qué Dios, porque el Dios de la Biblia no lo conoces. Dios es bondad, pero dice también, mirad la severidad, ¿no? Si hablas también pura gracia, amor, y no hablas de la severidad, también estamos hablando la mitad de Dios, porque no estás hablando que también Dios es un Padre amoroso, pero un Padre que también disciplina y castiga a todos aquellos que recibe por hijos, ¿no? Entonces, no hay que hablar en el consejo completo, ¿no? De la palabra de Dios. Dios es bueno, bondadoso, pero también es un Dios justo que también va a pagar con justicia, ¿sí? Él es bondadoso y puede dar, ahora sí que más de acuerdo a nuestro trabajo que nosotros hayamos hecho por Él, pero Él quiere mirar ese pequeño esfuerzo de hacer algo para Dios, ¿sí? Verso 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, Dios no quiere regresar y que le entreguemos lo mismo que Él nos dio. Si bien Dios es un Dios dadivoso y misericordioso, Dios quiere que esa herencia la trabajemos para Él, ¿sí? Ahora, si nosotros hemos perdido parte de esa herencia, porque está la otra parábola del hijo pródigo, o sea, y vienes con un corazón arrepentido, restituyes y dices, bueno, ya trabajé para uno que me da comida de puercos y como puercos, ahora voy a trabajar, ya me gasté mi herencia, pero regreso a Dios que es
pleno, que tiene toda la plenitud de las riquezas y ahora quiero ser también su hijo, pero su labrador, ¿no? O sea, ese era el corazón también con el que regresó el hijo, ¿no? Pero ni siquiera tuvo esa intención mínima de trabajar algo para Dios. O sea, ni los intereses de poder decir, bueno, lo meto con los banqueros. Él ni siquiera eso. Verso 26 dice, respondiendo su señor le dijo. Ahora fíjense, dice su señor. O sea, ¿cómo vimos que la salvación empieza con una confesión de que Cristo es nuestro Señor? Si confesares en tu corazón que Cristo es el Señor, serás salvo. Esa es la promesa. Y luego ya vivimos también, ¿no? Como dice en Mateo, dice, yo nunca los conocí, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿No? Pero luego vamos a ver otros pasajes en el Nuevo Testamento, como el conocerle, dice, nosotros conociendo a Dios, y Pablo dice, lo cambia, dice, o más bien siendo conocidos por Dios. O sea, conocer a Dios es ser conocidos por Dios. Juan escribe en sus epístolas, dice, que nosotros amamos a Él y en esto le conocemos. O sea, ¿en qué? En amarle a Él, ¿sí? Y porque también en el amor que nosotros damos a Dios, también hay rangos de amor. Por el entendimiento, ya lo vimos en la parábola de los dos deudores, ¿no? Dice, ¿tú quién crees que de ellos va a amar más? Dice el que se le perdonó más, ¿no? El que tuvo más entendimiento del perdón, del amor de Dios, ese amó más. Pero por cuanto le amó más, también le sirvió más. O sea, si nosotros le amamos más y le conocemos, también le tenemos que servir, ¿sí? Somos hijos, pero sabemos que el padre está trabajando en este campo y el hijo vino a sembrar, sembró su vida y todo, pues mínimo vamos a cuidar la siembra, ¿no? Vamos a impartir un poquito de agua a esa siembra para que cuando él venga y coseche, podamos gozarnos juntamente con el padre de lo que él vino a cosechar. O sea, esa es la vida que nosotros ahora tenemos que tener, hacer algo para con Dios, porque a veces, es lo que les digo, a veces nosotros nos quedamos de brazos cruzados en la iglesia y pensamos que con eso, con venir y pasar asistencia ya es todo, ¿no? Hay que hacer algo ahora también para Dios, no solo con Dios, sino para Dios. Hay que tener el corazón de María a los pies de Cristo y hay que tener las manos de Marta, hacer algo para Él, ¿sí? O sea, ni una ni otra, hay que tener ese balance, ¿no? De hacer el corazón y las manos para Dios, ¿no? Bueno, acá dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahora, noten aquí una palabra que le dice negligentes. ¿Se acuerdan una exhortación que Josué les dijo? Pueblo negligente, ¿hasta cuándo van a venir a poseer la tierra que el Señor les prometió? La tierra prometida se trataba de Cristo. O sea, Cristo ya nos fue prometido, ya está en nosotros, pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a ser negligentes de no poseer más de Cristo? ¿Sí? O sea, por eso les digo, la capacidad se ensancha de acuerdo a mi deseo de hacer algo para Dios y hacer algo con Dios. Esa capacidad se va aumentando. Dice, el que desea obispado, buena obra desea, pero ahora esfuérzate en toda esta lista. Dice, y el que enseña, dice, no tiene que ser neófito para que no caiga en un envanecimiento. ¿Qué quiere decir? No seas neófito, esfuérzate por estudiar, por indagar, esforzarnos por conocer el pensamiento y el corazón de Dios. El pasaje que leímos dice que debemos de ser hallados como buenos administradores de los misterios de Dios. Verso 27 de la parábola dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjense que eso es lo mínimo que el Señor va a buscar, los intereses. Vamos a abrir Filemón, perdón. Versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. ¿Qué dice? Colaborador nuestro. Filemón estaba en otra ciudad, estaba en otro lugar y era colaborador de Pablo. Verso 2 dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Fíjense cómo también Pablo tenía compañeros, ¿sí? Que colaboraban juntamente con Pablo y otros que dice que eran compañeros de él, o sea, que hacían cosas juntamente con él. ¿Y qué dice? Y a la iglesia que está en tu casa. Esto de cuando dice la iglesia que está en tu casa, fíjense que en Hechos las iglesias no era que vamos a construir un megatemplote, ¿no? O sea, ocupaban ya lo que ya existía, ¿no? El aposento alto era un lugar que ya existía y pues vaya, incluso Cristo en la última cena dice, no, vayan y díganle que vamos a ocupar al ratito su casa, ¿no? Y todo, ¿no?
Pero así era la iglesia de Hechos, porque va a llegar un tiempo en el que nuestros preciados templos de millones de pesos, cuando venga el gobierno del anticristo, o haces lo que yo te digo o te los quitamos, ¿sale? Entonces, pues se van a perder si quieren seguir a Cristo. Pero aquí cuando dice a la iglesia que está en tu casa, en las cartas van a ver que las iglesias, muchas iglesias empezaron en la casa. Ahora, no es que la iglesia sea un lugar, somos personas, ¿no? Pero acá dice, está hablando ya de colaboradores, compañeros y alguien que ponía la casa para donde se predicaba el evangelio. Verso 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, pero también dice, y para con todos los santos. Por eso, el primer mandamiento no se puede cumplir a plenitud si no cumplimos el segundo mandamiento. Porque le preguntan a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Es amarás al Señor tu Dios. Pero Jesús luego conecta y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amar a Dios en los mandamientos, muchos tienen que ver con el prójimo, ¿no? No matarás, no codiciarás, muchos tienen que ver con el prójimo. Entonces, aquí Filemón dice, tenía una fe para con el Señor Jesús, pero para con todos los santos. 6, para que la participación de tu fe, noten cómo Filemón era participante de una obra que estaba haciendo Pablo, ¿no? Pablo era el que estaba explotando sus talentos y Filemón era colaborador y participante de la obra de Pablo. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, fíjense qué dice, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahí es donde iniciamos, ¿no? Todo el bien de Dios está depositado en Cristo Jesús. Cristo Jesús está en nosotros, por lo tanto, todo el bien de Dios está contenido ahora en nosotros. Es algo interesante porque Dios cuando hace la creación, hace muchas cosas, ¿no? Hace vasijas de luz, los ángeles que pueden captar algo de luz, aunque no es una luz eterna, sino es una luz efímera que tienen que regresar a Dios para llenarse de luz. Hace cuerpos celestes que contienen luz. A nosotros nos dice, ustedes son la luz del mundo. Pero algo bien interesante que en el hombre Dios quiere habitar. Dios no quiso habitar dentro de su vasija ángeles, no quiso habitar dentro de la vasija de un sol, de una tierra, de algo inerte, sino dentro de nosotros, que somos el extremo final de la creación de Dios. Dios quiso habitar y le complació habitar dentro de nosotros. Por eso Cristo se vació a sí mismo y luego él mismo se llenó de toda la plenitud de la deidad. Dice, en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo se va y él nuevamente desciende, pero ahora a través de su Espíritu Santo, dice, el que me recibe, dice, yo moraré en él y mi Padre también, y el Espíritu Santo también viene a ser la morada de Dios. Toda la plenitud de Dios ahora habitado, toda la plenitud de Dios en mí, toda la plenitud de Dios en ti, en ti, en ti. O sea, no es que Dios se divida y, bueno, del 100% le doy 20%, 30%, 5%, no sé. O sea, Dios no se reparte así. El 100% de Dios quiere habitar en uno, en otro, y de hecho ya está por fe, porque Cristo Jesús está ahí. Ahora, desde ahí quiere Él llenar todo nuestro ser, que esta vasija se ensanche para tener más capacidad. Por eso dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahora esto no es por nosotros, sino es por Cristo Jesús. Verso 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Verso 13, yo quisiera retenerle conmigo, está hablando ya de Onésimo. Dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Fíjense cómo Filemón estaba participando de algo, de una obra de Pablo, porque Onésimo era siervo de Filemón, ¿no? Y Pablo dice, yo quisiera que tú me siguieras sirviendo a través de Onésimo. O sea, Onésimo era el esclavo de Filemón. Filemón era un hombre de dinero, por eso dentro de las cosas que Dios da, dice, y al que reparte, hágalo con liberalidad, porque Dios da semilla al que siembra, no al que se la come, ¿no? Digo, al que se la come dice, da pan al hambriento, pero da semilla al que siembra. Filemón era un hombre de dinero que Dios le complació darle más y más y más, porque él estaba siendo
poniendo esas cosas en servicio otra vez a Dios y estaba colaborando con el ministerio de Pablo para obtener un interés a través de Pablo, ¿sí? Por eso, verso 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo a su esclavo Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Fíjense que a veces es lo que hemos platicado, el dinero no simplemente es dinero, sino es tu vida. O sea, yo me gané 100 pesos y me di un machuconzazo y esos 100 pesos, me acuerdo cuando iba en la prepa, luego teníamos que venir por X cosa para los toquines y cosas de la alabanza, ¿no? Y en la prepa luego, pues nada más tenía para el pasaje, ¿no? Y a veces era el tiempo Y yo decía, Señor, son 10 pesos, o sea, realmente pues, no. Pero esto equivale a que me voy a regresar, ahorita de regreso hasta Nogales, media hora caminando y aún así, Señor, que sea una ofrenda para ti, ¿no? Porque miren, a veces damos como los ricos de que estaba Jesús en el templo, dice, ya, estos dan lo que les sobra, ¿no? Pero esta viejita dio de su corazón, o sea, más allá del bolsillo salió del corazón la ofrenda para Dios, porque, o sea, antes de nosotros dar algo para Dios tenemos que hacerlo con el corazón, dice, y el que hagas esto, hazlo con alegría, dice, Dios ama al dador alegre, o sea, cuando tú lo haces con amor para Dios, Él lo recibe con amor, pero cuando es nada, eso nada más ahí está, voy a cumplir, ¿no? Y ya, o sea, eso no sirve, o sea, de plano, cuando mejor ni lo hagamos, ¿no? Porque, o sea, es como una limosna para, ya deje de estar molestando, dame sus 10 centavos, ¿no? Al que está pidiendo, ¿no? O sea, Dios no lo necesita. Pero miren acá cómo Pablo dice que Filemón podía hacer un servicio para él a través de Onésimo, porque Onésimo era su esclavo, ¿no? ¿Quién financiaba al esclavo? Pues Pablo, ¿no? Entonces, verso 22, Pablo le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjense que en esta carta aparecen muchos compañeros, colaboradores, gente que está colaborando con Pablo, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor al siervo en la parábola? Verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que aquí en la parte, y esto es apenas la carta de Filemón, ¿no? O sea, hay otras cartas que Dios habla de algo similar. Que Dios hace una obra, más bien que nosotros podemos colaborar con Dios a través de otros. Por eso hay veces que por miedo, a veces me da miedo ir a predicar al hospital, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Hay alguien que ya lo está haciendo, colabora con él, ¿no? Mira, yo no puedo ir por mi trabajo, pero mira, te mando 100 pambazos y ve y hazlo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Colaborando, ¿no? Mira, yo no tengo la capacidad de predicación, pero vamos, te acompaño, llevamos los garrafones. Me acuerdo que en esos días que íbamos a predicar al hospital, pues la verdad íbamos ya viste cómo está el entronque, ¿no? Desde ahí, antes no estaba el puente, en ese entonces. Entonces, desde la avenida, con el garrafón de agua, desde ahí hasta el fondo, ¿no? Y pues digo, para alguien que está acostumbrado a cargar mucho, pero para uno que no, la verdad, y en el rayo del sol, o sea, pero ya después, ¿qué pasó? Que un hermano dijo, hermano, lo que ustedes están haciendo, yo quiero sumarme. Dice, mira, yo tengo este carro, si no te comenzaron a acercar un montón, ¿verdad? Un alcalde dijo, miren, yo no puedo ir porque estoy aquí en mi alcaldía en Puebla. Y dijo, pero yo les mando para que no solamente les prediquen, pero háganles de comer, llévenles algo, ¿no? O sea, esa es una colaboración que podemos hacer para algo, para Dios, ¿sí? O sea, no lo vean solamente como ay, es que mi dinero. Los hombres más ricos de la tierra, bueno, digamos los judíos, ¿saben qué hacen ellos? Primero apartan lo que es del Señor, ¿no? Lo apartan, lo reservan. Y luego dicen, bueno, tengo tanto, ¿a quién podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer, no? Y Dios les da más y más y más y más, porque ese es el secreto de las dádivas de Dios. Dice, el que hace, úselo, ¿sí? O sea, si tú ves a alguien que ora y sana a muchos enfermos, pregúntale cómo inició, si inició así. A lo mejor sí, ¿no? Pero digo, a lo mejor inició orando y todos, y los enfermos muriéndose en lugar de sanar, se mueren, ¿no? O sea, ¿qué es el ejercicio de las cosas que Dios nos dio de esta era? Ya vimos que hay cosas espirituales, cosas
materiales. Vaya, yo no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, mira, oro por ti para que camines, ¿no? O sea, lo que Dios nos dio, hay que impartirlo, sea dinero, sea tiempo, sea esfuerzo, sean recursos, sean mis dones, mis capacidades, úsalo y ponlo al servicio de Dios. Si no lo haces directamente tú haciendo una obra, ponlo a través de otros que sí están haciendo algo para Dios y colabora. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Por eso dice necio, dice a lo menos, debiste haberlo hecho, metido a los banqueros, y yo hubiera recogido mis intereses. Verso 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Fíjense que aquí este señor no tiene la mentalidad de López Obrador. Vamos a quitarle a los pobres, a los pobres para repartir, no, a los ricos, perdón. Hay que quitarle a los ricos para repartirlo a los pobres. No, este dijo, al que tiene menos, quítele y danse. ¿Por qué? Porque el otro se esforzó más para tener 10. Quiten a este que no se esforzó y dénselo al de 10. Fíjense que aquí este pasaje está hablando de un pensamiento capitalista, ¿no? Dice, al que se está esforzando por hacer más, que tenga más. Y al que, dice otro pasaje, que tiene menos, que tenga aún menos, ¿no? Pero es por el esfuerzo que nosotros hacemos para con Dios. Ahora, Dios nos garantiza que a lo menos el talento no lo vamos a perder. Dios quiere a lo menos el interés, ¿no? Verso 29 de la parábola. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. O sea que parte de lo que nosotros debemos de hacer ahora es para que en ese entonces recibamos más, no por jactancia, sino por un esfuerzo para el Señor, no porque el Señor lo necesite, Él es dueño de todo, ¿no? Pero dice aquí, dice, te entrego otros 5 talentos, lo que tú me dices, yo te entrego otro más, pero ¿qué miró Dios? El corazón. La otra parábola, ¿cuánto le debía el otro? 10,000 talentos, ¿no? Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario equivalía al trabajo de todo un día. ¿Qué quiere decir aquí? Que le entregó más o menos lo de 16,000 denarios, un talento más o menos. Sí, ¿no? Un talento, 6,000. Ah, no, 6,000, perdón. Ya me estoy diciendo bolas. No, un talento, 6,000 denarios. Y un denario es la... ¿Qué les dije? El trabajo de un día. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que ellos hicieron el mismo esfuerzo para duplicar y trabajar lo que Dios les dio. Ahora, ahí está el versículo 30, que por eso les digo que son de los pasajes que son más difíciles de entender aún que Apocalipsis. Apocalipsis habla muchas cosas difíciles, pero si ustedes creen que Apocalipsis es difícil, lean este versículo, dice, y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchas parábolas que tienen más o menos una terminación así, pero vamos a notar algo. La parábola, ¿a quiénes se las dijo? A los discípulos. En Mateo 24 dice, los discípulos acercándose, no eran multitudes, eran los discípulos. Los discípulos, dice, se acercaron, le dijeron, Señor, dinos cuáles son las señales de tu venida y del fin de los tiempos. En ese contexto da la parábola del siervo fiel que puede hacerse él mismo infiel. Porque eso es al fin del tiempo. Cuando Él venga, puede encontrar a un siervo. Por eso dice, los discípulos preguntan del fin de los tiempos y Jesús sí les está respondiendo del fin de los tiempos, del fin de la era, del aion. Entonces, esa parábola tiene que ver cuando Él viene. 10 vírgenes es el tribunal de Cristo. Este también es tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no se define salvación. Los demás pasajes ya vimos que el tribunal de Cristo habla exclusivamente a los hermanos. Juan 5 dice, el que en mí cree ha pasado de condenación a vida. Y más adelante dice, y todo el juicio del Padre me lo entregó a mí. Judas 5 dice que el Señor el juez está a la puerta, ¿no? Dice, o sea, ¿quién es el juez? Nuestro juez, Cristo. Ahora es nuestro Salvador, pero Él va a venir en ese entonces ahora como juez. Pero nuestra confianza es que el que está ahí sentado es también nuestro Salvador. Pero claro que ahí va a estar como juez, ¿sí? Ahora, como juez justo, no puede premiar la flojera y la pereza o la negligencia. Él es justo. Al que se esforzó para él, es justo y le da lo que se merece, ¿no? Y al que no, también le da lo que merece. Pero ahí no está, los que nos presentemos ante el tribunal de Cristo no es para arriesgar salvación. Pero ¿qué pasa?
que Cristo va a venir con el reino de Dios, 1000 años va a reinar sobre la tierra, y en ese reino es donde nosotros podemos entrar a reinar con Él. Unos van a estar sobre ciudades, otros sobre naciones, incluso unos sobre más ciudades, otros sobre menos, y a lo mejor alguien sin nada de poder reinar con Él, y aún así estando en el reino milenario. Cuando dice aquí, y al siervo inútil de echarle a las tinieblas de afuera, hay muchas implicaciones de esta frase. Una es que ya es la tarde-noche, porque el Señor llegó a su casa, ¿no? Llegó a su casa y en la casa es donde hace el juicio. Los siervos entraron y cuando dice echarle a las tinieblas de afuera, quiere decir que estaba adentro, ¿no? Pero una vez siendo salvo, o sea, estando en el reino de Dios, ya en la segunda venida de Cristo, Dios no es infiel a su palabra de decir, ahora de aquí te lanzo al lago de fuego, ¿no? Porque pues ya aquí no la rifaste, ahora te lanzo para allá. No, o sea, si nos presentamos ahí es porque somos salvos. Pero cuando dice echarle a las tinieblas de afuera, quiere decir que a lo mejor el Señor iba a festejar el gozo del Señor esa noche o esa tarde, iba a festejar con sus siervos, ¿no? Una comida, el gozo, la alegría de verle, el otro de que a lo mejor, el Señor me va a premiar, me prometió más de lo que hice, ¿no? Dice, y ya este siervo echadlo afuera, o sea, estaban adentro en el tribunal de Cristo y dice, porque cuando Cristo venga, va a establecer un templo, el tercer templo. Muchos van a estar adentro en los atrios sirviendo, otros más adentro, porque Ezequiel, dense oportunidad de leer Ezequiel, dice, estos sacerdotes no me sirvieron, dice, pero dice, cuando Él venga, van a servirle en la casa, dice, y este es el castigo de su iniquidad que ahora van a llevar. Dice, van a servirme ahora, pero no me van a poder ver. ¿Qué está diciendo? Pero los compara contra los hijos de Sadoc. Dice, pero ellos van a ser los más íntimos, los más cercanos. Estos levitas y sacerdotes también me van a servir, pero afuera. O sea, me van a servir y afuera dice, y este es el castigo de su iniquidad que van a llevar. Cuando dice, lo van a llevar, ¿cuánto? 1000 años. Porque el milenio, ¿cuántos años dura? 1000 años, ¿no? Milenio. Y cuando Cristo establezca su templo milenial, unos van a estar adentro. Por eso también dice Apocalipsis, el que venciere, le haré columna. ¿Qué quiere decir? Más adentro. Y esta mujer que me adoró, que se complacía en esta tierra por estar a mis pies, adorándome, echando su perfume, esto no le va a ser quitado. O sea, ¿qué quiere decir? Cristo se fue. Podríamos decir que sí le fue quitado, ¿no? Pero cuando dice no le será quitado es porque de todavía los que son columna, a lo mejor ella es más cerca, ¿sí? Y a lo mejor esos los que Dios les permita estar ahí, pero también otros van a estar, o sea, por eso les digo, es un reinado. En un reinado no solamente se trata de estar todos adentro del palacio, ¿no? Sino también hay cosas que hacer afuera. Por eso la batalla de Armagedón no se mueren todos. Por eso Zacarías 14, Apocalipsis 19 habla de sobrevivientes, los sobrevivientes que hubieran quedado. Apocalipsis 20 dice, y las naciones, ¿no? Entonces, para eso es nuestro esfuerzo ahorita. No por la posición precisamente, sino es el esfuerzo que hacemos para Él. O sea, dice, por eso Colosenses dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para los hombres, sino para Él. O sea, es el amor con el que hacemos las cosas para Él. Sabiendo, dice, que recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo hemos servido. O sea, ese es el servicio que Dios espera y que quiere que no solo sea bueno, sino que sea excelente. ¿Sabían que en Hebreos habla de la ofrenda de Caín y Abel? Dice, y Abel ofreció más excelente ofrenda. ¿Qué quiere decir más excelente ofrenda? Incluso da a entender que la ofrenda de Caín era excelente. Pero cuando dice Abel ofreció más excelente, no está diciendo y Abel ofreció una buena ofrenda, ¿no? No, dice más excelente ofrenda, se excedió, o sea, Abel, fíjense que en ese tiempo los hombres no les era permitido comer animales. Dios dijo en Génesis, de todo árbol con semilla y fruto vas a comer, ¿no? A Noé, después del diluvio, sí se le permite, dice, ahora vas a comer de los animales. Y luego en Moisés dice, y estos animales impuros y estos puros, de estos vas a comer, de estos no. Pero en el tiempo de Abel no se podía comer animales. La pregunta es, ¿para qué él tenía tanta ganado y para qué él cuidaba ganados? Dios mandó labrar la tierra. Caín estaba labrando la tierra.
Abel estaba haciendo algo que Dios no pidió al hombre. ¿Y para qué le va a hacer si Abel, sin eso, léanlo, Dios no había instituido comer animales? Eso lo empezaron a hacer los hombres después de Génesis, cuando caen los ángeles caídos, ellos comienzan a cazar para comer y también mataban a personas. Pero en el tiempo de Abel, ¿para qué él querría ser ganado? A ver, explíquenme. ¿Para qué? O sea, no tendría ningún propósito. ¿Pero por qué? Porque él quería ofrecer algo para Dios. Quiero cuidar esto, producir esto, para que dentro de esto, aquí está la coja, la ciega, pero quiero que salga la más excelente, y la más excelente, dársela a Dios. Caín sembraba, cuidaba y todo para comérselo, y también de lo bueno también le llevó a Dios, porque Hebreos dice, más excelente indica que también Caín fue excelente, pero ahí entra el corazón también, que Abel lo hacía algo para Dios. Luego vamos a ver que también Abel sabía qué era lo que Dios quería. Dios, lo van a ver toda la Biblia manchado en sangre, ¿no? Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, el cordero inmolado, ¿no? Eso era lo que Dios siempre quiso, la única ofrenda que Dios acepta, el cordero inmolado. O sea, Dios no puede aceptar algo que yo le doy, mi limosna, ¿no? Para Dios, o mi tiempo, ya vi la película, ahora me echo mis 2 minutos para Dios, ¿no? O sea, le estamos dando lo manco, lo ciego, o sea, hay que pensar nada más, si Dios está recibiendo eso. Malaquías dice, y ustedes piensan que me están haciendo un favor, dice, me están trayendo lo cojo, lo ciego, lo más feíto, y dice, no me están dando lo primero y lo mejor. Pero habían unos pocos hombres que dicen, su corazón, dice, tienen un corazón de hacer algo para Dios, y dice, tenían la intención de esforzarse en algo en Dios, y dice, Dios miró la intención de ellos, dice, y lo escribió en un libro de memorias. Por eso, o sea, lo que nosotros podamos hacer ahorita para Cristo, hay que hacerlo, o sea, no antes de morir, ahorita. Hay un salmo que dice, y que las lágrimas de ellos las recogía en una redoma. No es que, ay, pues ya estoy chillando porque mis deudas, no. O sea, habla de esas lágrimas de esa mujer pecadora, ¿no? Vertió no solo su perfume, sino sus lágrimas a los pies de Cristo, y los enjugaba y los secaba con su cabello. Esas lágrimas son las que dice las va a conservar en su redoma. O sea, ese es el libro de las memorias por la cual nosotros debemos de esforzarnos. David peleaba batallas, todos los reyes peleaban batallas, ¿no? Para que su reino se haga más grande, para obtener más riquezas. De David se dice, y él peleaba las batallas de Jehová, y quedó escrito en el libro de las batallas, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, que decía, yo sé que tú lo llenas todo en todo, pero yo quiero hacerte una casa en la tierra donde tú puedas habitar, donde todos los hombres te puedan ver, ¿no? O sea, ese es el esfuerzo que nosotros debemos dar en Dios, o sea, por su presencia, por su gloria, por su alabanza, para que Él sea reconocido. No, yo quiero ganar más almas para que se llenen este lugar, ¿no? Es algo, como dice Pablo, y muchos predican por contienda, porque quieren ver que otro resalta más. No, hazlo porque Cristo sea reconocido, Cristo sea más exaltado, reconocido y alabado, ¿sí? Vamos a orar.